mañana nuestro invitado del día es el doctor Manuel Chuquillanqui, abogado especialista en temas electorales. Con él vamos a repasar qué es el principio de neutralidad y por qué se aplica en un proceso electoral. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Terci, un gusto estar aquí. Doctor Manuel, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del principio de neutralidad y por qué en específico la norma se centra en el cumplimiento de esta por parte de los funcionarios y servidores públicos? Hay que empezar diciendo de que todo proceso electoral necesita cumplir ciertos requisitos para poder considerarlo legítimo e íntegro, en el sentido de que ha cumplido con todos los estándares que la ley y la Constitución establecen. Y uno de esos requisitos es de que justamente el espacio de juego de los candidatos, es decir, el formato de campaña y todo el proceso electoral, tengan las mismas reglas de juego y es decir, sea un campo equilibrado y justo para todos los participantes. El principio de neutralidad justamente va a tallar en ese punto. La neutralidad lo que implica es de que cualquier funcionario público tiene una prohibición de hacer campaña electoral o de influenciar el proceso electoral de tal forma de que se beneficie a un candidato o a un partido político. Y eso es especial para los funcionarios públicos porque los funcionarios públicos tienen cierta influencia, pueden tener, por ejemplo, otras personas o funcionarios a su cargo. En el caso de las elecciones regionales y municipales, o en realidad en cualquier proceso electoral, se puede tratar de funcionarios que estén participando o van a participar del proceso electoral como candidatos a futuro, o por que la posición del funcionario tiene, digamos, cierta influencia sobre lo que el público pueda pensar, es decir, puede tener cierto alcance o llegada a la población. Es en ese sentido de que el principio de neutralidad es muy importante, puesto de que impide esta influencia indebida de estos funcionarios dentro del proceso electoral, y de esta forma se permite también al ciudadano, digamos, que ellos puedan, nosotros podamos elegir sin el ruido, digamos, de esta influencia indebida, ¿no? Y que estos puedan tomar una decisión informada por su propia cuenta y decisión. Eso quiere decir que el principio de neutralidad permite que las condiciones sean iguales para todos los candidatos en un proceso, y en ese caso estamos en una elección subnacional. Doctor Manuel, ¿qué actos se constituyen dentro de este principio, se prohíben no cometer para no infringir esta norma? Sí, claro. La ley y la Constitución establecen esa prohibición general, ¿no? O sea, digamos, ningún funcionario público puede participar del proceso electoral o puede influenciar el mismo, o puede influenciar en los electores, más que todo. El reglamento que emitió el jurado a finales del año pasado básicamente clasifica esto en tres grupos, ¿no? Hay un primer grupo de infracciones, que son aquellas que podrían ser cometidas por autoridades públicas, que básicamente hablan de la influencia de esas autoridades públicas en el proceso electoral, ¿no? Sea intervenir en el proceso para, usando la influencia del cargo que ellos tengan para poder beneficiar a una organización política o a algún candidato, interferir en el funcionamiento de las mesas de sufragio, por ejemplo, o imponer su voluntad a ciudadanos que estén bajo su cargo en que voten en un sentido u otro. Unas infracciones similares son aquellas personas o funcionarios públicos o servidores públicos que cuenten con personas bajo su dependencia. Nuevamente estamos ante esta figura de un jefe o una persona en una posición de dominio que ordena a sus subordinados a participar del proceso electoral beneficiando o votando a favor de algún candidato en específico. Y finalmente hay infracciones que son específicas para ciudadanos que son funcionarios públicos y que están participando dentro del proceso electoral. Allí la prohibición que se establece básicamente es de que dentro de los 90 días antes de la elección, estas personas no pueden hacer, digamos, proselitismo político, no pueden utilizar su cargo en el marco del proceso electoral. En otras palabras, si yo fuese un funcionario público y estoy dentro de este periodo de tiempo, no puedo participar de actividades de proselitismo político y al mismo tiempo estar usando mi cargo. O sea, no puedo participar de actividades oficiales,
ni puedo, por ejemplo, entregar obras a la población dentro de este periodo de tiempo, puesto de que, digamos, estaríamos entre una intersección algo indebida, ¿no? El funcionario público estaría entregando algo a la población cuando está participando al mismo tiempo del proceso electoral y el ciudadano posiblemente no pueda distinguir entre el funcionario y el candidato. Y eso pues es una influencia indebida. Básicamente esas son las infracciones que existen sobre neutralidad. Claro, y para aclarar es importante a veces ser un poco más específico. Por ejemplo, si el servidor público se encontrara en su día libre y decide participar en una manifestación política, puede hacerlo, puede incluso llegar hasta tomarse foto, o eso también se prohíbe. Así sea su día libre, así sea que él diga, soy un ciudadano más. Eh, la, el reglamento en específico no hace distinciones sobre el tiempo libre del funcionario, ¿no? Sencillamente establece un periodo de tiempo y literalmente dice a partir de los 90 días anteriores al acto de sufragio. Es decir, dentro de estos 90 días antes de la elección, estas personas que son funcionarios públicos pero que están participando del proceso electoral como candidatos no pueden hacer ninguna de esas actividades, ¿no? Sin importar si están dentro de su periodo libre o si ya terminó el día de trabajo. En todo caso, esa sería una buena pregunta que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones seguramente resolverá de presentarse el caso. En el caso de las altas autoridades, hablamos de presidentes, alcaldes o ministros, ¿ellos también estarían bajo este mismo régimen de prohibición? Sí, el principio de neutralidad no tiene una limitación en cuanto a cuáles son los funcionarios que tienen que cumplir este principio. Todo funcionario público, toda autoridad pública está en la obligación de cumplir con el principio de neutralidad. Y eso quiere decir de que ni el presidente, ni congresistas de la República, ni funcionarios públicos pueden influenciar el proceso electoral o pueden participar del proceso electoral beneficiando a un candidato u otro. Y aquí quería hacer una pequeña aclaración sobre el punto anterior, ¿no? Este plazo de los 90 días, en donde no se hace distinción sobre horarios de trabajo y demás, es básicamente para aquellos ciudadanos que son funcionarios públicos y están participando como candidatos del proceso electoral, ¿no? Aquellos funcionarios que no estén participando del proceso electoral podrían participar, por ejemplo, de una actividad de proselitismo siempre y cuando no estén utilizando dinero público ni estén dentro, pues, del horario de trabajo, dentro de una actividad oficial. Nuevamente, todos estos pequeños detalles van a tener que ser confirmados o revisados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones una vez inicie el proceso electoral, pero básicamente esa es la forma en cómo se había venido desarrollando el principio de neutralidad o aplicando el principio de neutralidad en procesos electorales. Importante la diferencia que usted acaba de mencionar, doctor Manuel. Y en el caso de las opiniones que se realizan por redes sociales, ¿qué nos dice la norma sobre este caso en particular? Yo diría de que en específico, no recuerdo que el reglamento hable sobre redes sociales, pero podríamos hacer, digamos, un paralelo o una extensión. El funcionario público no puede utilizar, digamos, su cargo, ni puede utilizar digamos, un objeto o una propiedad o algo que esté relacionado al Estado para participar del proceso electoral. ¿Y eso qué quiere decir? Muchas de las autoridades tienen, por ejemplo, redes sociales que son oficiales, que están ligadas, digamos, a un cargo específico, ¿no? Por ejemplo, un ministro de Estado, el presidente de la República, y me imagino que podríamos hablar de alcaldes, gobernadores y demás, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? De que sí, el funcionario público estuviese utilizando la plataforma Twitter, por ejemplo, el Twitter oficial de la Presidencia de la República, esta persona no podría utilizarla para poder hacer propaganda electoral o para poder beneficiar a un candidato en específico o a un partido político o movimiento regional en específico, ¿no? En ese sentido, el principio es bastante claro. La idea del principio de neutralidad, nuevamente, es impedir la influencia indebida por parte de autoridades o por parte de funcionarios públicos en el proceso electoral. Y eso quiere decir de que se tiene, pues, que impedir esta indebida influencia para que el ciudadano pueda participar más libremente del proceso electoral.
Así es. Doctor Manuel, ¿cómo aseguramos que la normativa sobre neutralidad en un proceso electoral se cumpla a cabalidad? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones tiene un deber, ¿no? Que es el deber de fiscalización del proceso electoral. Y este deber implica de que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que verificar de que en efecto todas esas disposiciones que la ley, la Constitución y los reglamentos establecen se cumplan. Y es por eso de que los jurados electorales especiales son los llamados a, digamos, tratar estos temas, sean de publicidad estatal, propaganda electoral y neutralidad estatal, en el marco del proceso electoral. En el caso específico de neutralidad, digamos como que hay dos tipos de procedimiento básicamente, ¿no? Están los fiscalizadores electorales que verifican los hechos que suceden dentro del proceso electoral. Estos, si identifican algún acto de neutralidad estatal, lo comunican al jurado electoral especial y el jurado electoral especial determina si hay infracción o no. Para aquellos funcionarios públicos que no sean candidatos, básicamente el procedimiento termina con la emisión de una resolución, básicamente, donde se indica si ha habido o no el acto de neutralidad y se comunica pues al Ministerio Público para que ellos puedan tomar las acciones correspondientes y obviamente también a la entidad a la que pertenezca el funcionario público. Pero en el caso de candidatos, es decir, funcionarios que son candidatos al mismo tiempo, el procedimiento es muy similar a los procedimientos de propaganda y publicidad estatal, ¿no? Los jurados electorales especiales actúan como primera instancia y en segunda instancia el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y en ese caso específico, en el segundo grupo, se imponen multas que van desde las 30 a 100 UITs y que, bueno, son graduadas teniendo en cuenta los criterios que tiene el reglamento, ¿no? Así es. Doctor Manuel, también los ciudadanos son actores activos que podrían denunciar alguno de estos actos que vayan en contra de la neutralidad. ¿Es posible ello? En principio, sí. Cualquier ciudadano puede presentar, digamos, y comunicar alguna actividad que no esté apegada a la ley, a los jurados electorales especiales, y específico a las unidades de fiscalización para que éstas puedan digamos, activar el proceso, ¿no? En principio, todos esos procedimientos inician con el informe de fiscalización o la denuncia que se haya presentado, ¿no? Una vez se presenta una denuncia, el informe de fiscalización es el primer documento que se emite en el cual se detallan cuáles son los hechos y si en efecto el fiscalizador considera de que podría tratarse de un caso de neutralidad en específico. Pero también hay que tener en cuenta de que el reglamento establece que cualquier organización política, a través obviamente de su personero, está legitimada para poder denunciar las infracciones sobre neutralidad y actuar como parte activa del proceso, es decir, como impulsar el procedimiento hacia adelante, ¿no? Pero eso no quiere decir, al menos en mi opinión, de que los ciudadanos no debamos denunciar o participar, digamos, de esas actividades. Si un ciudadano observa un acto de neutralidad estatal, lo ideal sería que lo comunique lo más pronto posible a un jurado electoral especial para que ellos puedan activar el procedimiento y obviamente hacer conocer esto a los fiscalizadores electorales para que puedan recabar toda la información que corresponde. Así es, doctor Manuel. Finalmente, para cerrar, algunas recomendaciones que usted pueda brindar, ya que estamos en una carrera electoral ya que inició, se convocó el 5 de enero, se acercan las elecciones internas, se acerca en octubre el proceso mismo de elecciones regionales y municipales. Primero, es un proceso intenso, ¿no? Esto siempre hay que tenerlo en consideración. Los procesos de elecciones regionales y municipales son de los más intensos que siguen los organismos electorales peruanos. Dicho esto, lo que yo diría a la población en general es de que hay que participar activamente del proceso, ¿no? Esto no es un trabajo que solamente le compete al Jurado Nacional de Elecciones o a un PIRRENIEC, si bien son actores esenciales en el desarrollo del proceso, sino que todos los ciudadanos tenemos que participar del mismo, sea denunciando las infracciones a la ley que veamos, como también participando de los procesos de tachas que van a presentarse a lo largo de este proceso electoral, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el proceso está iniciando, recién vamos a entrar, o estamos dentro del proceso de democracia interna,
que todavía, si no me equivoco, va a realizarse en mayo. Pero es momento, digamos, como que de ir poniéndonos en el modo electoral, por así decirlo, y prestar la atención a lo que hacen los candidatos y las candidatas, los organismos electorales, los partidos políticos, pero también darle un ojo a lo que hacen nuestros funcionarios públicos y, digamos, de alguna forma también contribuir a que no participen indebidamente de este proceso electoral. Muy bien, ahí está el mensaje. Agradecemos al doctor Manuel Chuquillanqui por acompañarnos. Él es abogado especialista en temas electorales. Ahora es el momento de hacer un corte, ya volvemos.